A continuación voy a explicar un breve ejemplo de la prueba de bondad de ajuste. Entonces, las pruebas de bondad de ajuste nos sirven para comparar una muestra, dos distribuciones en la que tenemos una muestra y la queremos comparar con una distribución de interés X. Entonces, aquí pues nuestra muestra serían los observados, que son las barras azules, y nuestra distribución de interés X serían nuestros predichos, que son, digamos, que es la curva que está detrás. Entonces nos sirve para comparar si son de cierta manera iguales o diferentes. Para eso nos sirven las pruebas de bondad de ajuste. Entonces tenemos que tener pues claro que tenemos dos hipótesis, una nula y una alterna. La nula nos dice que la muestra proviene de la distribución de interés X, es decir, que los observados provienen o son de cierta manera parecidos a la distribución de interés X, que son los predichos. Y la hipótesis alterna nos dice que la muestra no proviene de la distribución de interés X, que es el caso contrario. Para saber si son de cierta manera iguales o diferentes, tenemos que hallar un estadístico de prueba, el cual es la sumatoria de los observados menos los esperados al cuadrado dividido en los esperados. Ya teniendo pues este estadístico de prueba, nos basamos en estos parámetros que nos dicen que se rechaza la hipótesis nula. Si nuestro estadístico de prueba es mayor, pues cabe aclarar que sigue en una distribución chi cuadrado. Entonces, si es mayor a esta distribución chi cuadrado, que pues para este caso hice un breve ejemplo, que pues para hallar en Excel esta variable, para compararla con el estadístico de prueba, tenemos que colocar la siguiente función, igual prueba chi.int de nuestra significancia o nuestro alfa y nuestros grados de libertad, que son los intervalos -1. Entonces, de esta manera pues hallamos esta variable que tenemos acá para saber si es mayor o si en este caso, bueno, si en este caso es mayor o si es menor a nuestro estadístico de prueba. Entonces, de esta manera pues determinamos el cálculo y podemos saber si nuestro estadístico de prueba, digamos, ya sea el ejercicio que nos hayan dado, es mayor a este valor que tenemos acá, ¿sí? Obviamente dependiendo de los parámetros que nos da el ejercicio. Y ahí podremos saber si se rechaza la hipótesis nula o si no se rechaza la hipótesis nula. Tipos de pruebas de bondad de ajuste y diferencias. Tipos de pruebas de bondad de ajuste. Entre ellas encontramos que hay demasiadas, entonces buscamos las más relevantes. Tenemos la prueba de Siegel-Tuckey, la prueba de Coma-Kappa, la prueba de Mann-Whitney-Coso, la prueba de Cochran, la prueba de Shapiro-Wilk, la prueba de los rangos con signo de Coso, la prueba de Fischer, la prueba de binomial, la prueba de Anderson-Darling, la prueba de Friedman, la prueba de Kendall, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la prueba de Krustal-Willis, la prueba de Kuiper, la prueba de Madner-Mas, la prueba de la mediana, la prueba de los signos, el coeficiente de correlación de Spearman, las tablas de contingencia, la prueba de Wolfowitz, la prueba de Ryan-Joyner, la prueba de X cuadrado de Person, entre otras. Entre las principales diferencias encontramos que la fórmula es diferente dependiendo el tipo de prueba que queramos hacer. Ya hablando de otras diferencias, hablamos del contexto donde se debe identificar cuál fórmula, cuál fórmula usar y qué tipo de prueba debe ajuste. Entonces, entre el contexto tenemos que unas sirven para la correlación, otras para la sal, otra para la normalidad entre grupos, entre otros usos. Entonces tenemos que primero establecer los parámetros. Para establecer los parámetros, se dice que es importante tener en cuenta la escala de la cual pertenecen los datos, si es una escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón. ¿Por qué es importante esto? Porque cada una de estas pruebas debe tener estos parámetros los cuales conllevan a que la prueba esté bien realizada. La interpretación. Se sabe que para la interpretación se debe al contexto. Entonces tenemos, por ejemplo, el de la correlación. El de la correlación nos dice que si el coeficiente de correlación se acerca a 1, una prueba sería normal. Este es atribuido al tipo de prueba de Ryan-Joyner.
Tenemos la del azar de Kolmogorov-Smirnov. Esta busca identificar si la diferencia en una distribución se debe al azar o no. Y tenemos la de la normalidad entre grupos, que una de las más reconocidas es la prueba de Shapiro-Wilk, que es buena para comprobar la normalidad entre grupos pequeños y es una de las más conocidas. Entonces, entre los beneficios que nos puede dar una prueba de ajuste, tenemos que estar el test de la normalidad de residuos, comprobar si dos muestras se obtienen a partir de dos distribuciones idénticas y comprobar si las frecuencias de datos siguen una distribución específica. Esto es importante y se sabe que hay muchos más tipos de usos de las pruebas de bondad y ajuste, pero entre estas son las más importantes para como conocer el uso, que este también sería una de las diferencias importantes dependiendo del tipo de prueba de bondad y ajuste que deseemos utilizar. En común que tienen dos hipótesis opuestas, la alterna y la nula. Tienen un significancia, un alfa. Hay unas que lo tienen establecido, usualmente son del 5%, pero hay otras que depende del ejercicio o del estudio que se quiera realizar. Encontramos que la mayoría de pruebas de bondad y ajuste tienen también en común la parte, pero pues no en todas, que la hipótesis nula sigue una distribución esperada y la hipótesis alterna es que no sigue una distribución esperada. Entonces, también tenemos en común nuestro p-value, que es el con el que usualmente definimos y comparamos, y el estadístico de prueba. Continuando con la explicación de pruebas de bondad y ajuste, ahora hablaré de los programas que sirven para resolverlo. Existen varios programas que tienen la capacidad para resolver pruebas de bondad y ajuste. Se puede decir que esto se conoce muchas veces por su lenguaje, ya que los programas más sencillos de manejar tienen un lenguaje muy común y simple. En cambio, los programas que son más sofisticados y son más enfatizados en el estudio de los datos, usualmente tienen su propio lenguaje de programación, lo que con ello conlleva una habilidad que debe adquirir el usuario. Claro está que el beneficio es demasiado grande en este tipo de programas porque son especializados para el manejo de datos. Por otra parte, un profesional puede hacer un programa sencillo, una herramienta eficiente, pero se recomienda el uso de programas que sean especializados para mayor absorción y entendimiento de los estudios realizados. Se conoce ampliamente que un software especializado puede tardar segundos desarrollando algoritmos que un software sencillo podría tardar muchísimo más tiempo. Dicho lo anterior, se nombran algunos software con los cuales se pueden realizar pruebas de bondad de ajuste. Entre ellos tenemos el más popular que es R, SAS, SPSS, EpiInfo7, SPAT, Stata, StatGraphics, Redata, Minitab, MATLAB, S+, Lisel, Win, QSB, Excel, PSPP. Dicho lo anterior, cito un ejemplo, el cual encontré en YouTube y está respectivamente citado en el documento de Word, en donde muestran la interfaz de R y un ejercicio realizado en R, donde se quiere demostrar si una distribución conlleva si unos datos conllevan una distribución normal. Para ello, pues se conoce que para manejar R tiene un lenguaje especial muy parecido a C o a Java, y entonces el usuario tiene que aprender el algoritmo para realizar los diferentes procedimientos. Podemos observar que las gráficas son demasiado buenas y los datos que dan son de mayor precisión y ayuda para el usuario para poder resolver más rápido las diferentes pruebas de ondas de ajuste o demás ejercicios estadísticos. Para citar otro ejemplo, muestro el que realizó mi compañero, el cual fue realizado en Excel y se tiene que seguir la fórmula y el debido procedimiento. A continuación voy a explicar la prueba de bondad de ajuste para la i cuadrado. Escogimos nuestra base de datos de arrestos y aquí tenemos la cuenta del número de arrestos por cada año desde 1997 hasta el 2002. Entonces el ejercicio
nos dice que se quiere determinar si la cantidad de los arrestos previos por cada año de 1997 a 2002 tienen una distribución uniforme. Utilice una confianza del 95%. Entonces, para averiguar si tienen una distribución uniforme, tenemos que hallar una frecuencia esperada. Primero, pues planteamos nuestras hipótesis. Y nuestra hipótesis nula siempre va a ser que los arrestos previos siguen una distribución uniforme. Nuestra hipótesis alterna nos dice que los arrestos previos no siguen una distribución uniforme. Como lo comentaba, hay que hallar una frecuencia esperada para compararla y saber si siguen una distribución uniforme. En este caso la observada pues es lo que tenemos aquí. Digamos que acá copiamos y pegamos y está la sumatoria total. Y hallamos nuestros arrestos previos, frecuencia esperada, que sería la sumatoria dividido el número de datos que hay, que son 6 datos. Entonces, este es el valor esperado pues, por cada año para que se siga una distribución uniforme. Luego pues miramos aquí nuestro estadístico de prueba, que es la sumatoria de nuestra frecuencia observada menos nuestra frecuencia esperada al cuadrado dividido a la frecuencia esperada. Aplicamos la fórmula, entonces tenemos todos estos valores y al final pues aplicamos la sumatoria que nos da 945. A continuación pues vamos a hallar nuestro valor crítico. Entonces, según la fórmula, lo hallamos con el alfa o con la significancia y tomamos la siguiente fórmula, que es prueba.chi.imp de pues, nuestra significancia y grados de libertad, pues n-1, que serían 5, y nos da este valor crítico. Y nuestro estadístico de prueba pues nos daba 945. Ahora, ¿cómo sabemos si rechazamos o no? Seguimos acá pues estos parámetros. Si nuestro estadístico de prueba es mayor a nuestro valor crítico, entonces rechazamos h sub 0. Por el contrario, si nuestro estadístico de prueba es menor a nuestro valor crítico, no se rechaza h sub 0 y tomamos la hipótesis alterna. En este caso, como nuestro estadístico de prueba es menor, perdón, nuestro valor crítico es menor a nuestro estadístico de prueba, entonces decimos que rechazamos h sub o la hipótesis nula, h sub 0, perdón. Rechazando esto, tenemos entonces como conclusión que nuestro estadístico de prueba es mayor al valor crítico, por lo tanto rechazamos h sub 0, y esto quiere decir que los arrestos previos de 1997 a 2002 no siguen una distribución uniforme. Ahora hablaremos de la utilidad de las pruebas de bondad de ajuste. Vamos a dar una breve explicación de lo que pensamos que, según lo que hemos indagado, lo que nos puede proporcionar las pruebas de bondad de ajuste, habiendo visto varios casos en empresas que han tenido éxito mediante el uso de métodos de pruebas de bondad de ajuste y demás estadísticos para inferir sobre producciones o sobre demandas y pronósticos. Entonces, decimos que es una herramienta que nos permite validar el comportamiento de una distribución de datos y es útil porque por medio de diferentes tipos de pruebas de bondad de ajuste y usualmente por medio de software sofisticados y teniendo en cuenta los parámetros del tipo de prueba podemos realizar ejercicios y hacer predicciones sobre el objeto de estudio. Gracias a las pruebas de bondad y ajuste inferimos sobre resultados. Se sabe que la práctica y la teoría tienen un margen de error y necesariamente una prueba de estas no tiene que ser exacta porque lo que busca es acercarse lo máximo posible a la solución de un problema. Estas pruebas son demasiado útiles y necesarias en distintas áreas del conocimiento y por supuesto en la vida real. Se sabe que en caso de que dos resultados opuestos sabiendo que se hace un estudio igual, pero con distintas pruebas, se debe utilizar más tests o pruebas para comprobar la veracidad de la información, teniendo en cuenta la fiabilidad de los datos. Además de esto,
nos permite comprobar diferentes tipos de cosas. Ejemplo, si en algún concurso existe trampa y el resultado es adulterado. Se puede decir que la principal función de las pruebas de bondad de ajuste es la determinación, ya que son pruebas muy constructivas, muy construidas y tienen una secuencia lógica para realizar estudios sobre patrones que rigen nuestro universo y así utilizarlas para la toma de decisiones, que es en donde hemos investigado que tiene mayor relevancia. Hacemos alusión a algunos eh, iconos, los cuales queremos mostrar eh, cómo las pruebas de bondad y ajuste tienen utilidad a nuestra sociedad. Se sabe que el racionamiento cuántico es algo muy importante en el ser humano y una prueba de ello son estas pruebas. Entonces, ahora hablaremos que se sabe que pues, las pruebas de bondad y ajuste pueden ser útiles para las utilidades en las empresas, producciones, se sabe para la demanda en una organización, pronósticos y demás, y esto conlleva a tener ganancias. Asimismo, pues se realizan estos estudios con el fin de siempre intentar predecir resultados y ganar o saber cuándo no realizar acciones. Se sabe también que en algunos juegos de azar o distintos juegos tiene relevancia al momento de poder intuir sobre un resultado. Entonces todo esto lo hacemos con el fin de mostrar la importancia de las pruebas de bondad y ajuste y mostramos un carro el cual nos permite eh, visualizar que por medio del uso de pruebas de bondad y ajuste estamos un paso más adelante como futuros profesionales para ponerla en práctica en el contexto real. Como caso de la vida real, tenemos el caso de la tesis en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual tiene el título de aplicación de la prueba de bondad y ajuste para estudiar el tiempo de terminación de trabajo por parte de los operarios en una empresa ubicada en el municipio de Jocotenango, en el departamento de Zacatepeques. Esto fue en Guatemala en abril de 2013, entonces ponemos en contexto. Primero nos explican lo que es el arte de imprimir libros, folletos y diarios y revistas, que esto se adhiere a lo que es la imprenta. Entonces, y nos dicen la importancia de lo que son las pruebas de bondad y ajuste para el desarrollo en una empresa. Bueno, siendo esto así, tenemos que nos dicen lo que es la importancia para la toma de decisiones, cómo ayuda para la toma de decisiones y para automatizar lo que son las tomas de decisiones y lo que es el pensamiento racional. Entonces, eh, pues esto es un uso importante en las fórmulas para computarizar. Entonces tenemos acá un caso en donde se muestra claramente lo que es el uso del ají cuadrado, la prueba de bondad y ajuste, y tenemos que se quiere estudiar sobre, dice, minutos por actividad de impresión de diplomas por cada 1000 unidades. Entonces tenemos las pruebas de impresión que se demoran 15.51 minutos. Tenemos la prueba de impresión que se demora 4.32 minutos en 100 facturas en 100 facturas y en 1000 volantes tenemos un tiempo de 10.55 minutos. Para esto, entonces empieza a realizar lo que es el estudio por medio del ají cuadrado para demostrar que estas tres variables llevan una distribución uniforme. Tenemos la frecuencia observada, que es la que acabé de nombrar. Tenemos la frecuencia esperada, que se calcula por medio de la suma de la frecuencia observada dividido el n, que son 3. En este caso nuestras n son, como lo dije anteriormente, diploma, facturas y volantes. Tenemos que nuestra frecuencia esperada es 10.2667.
Entonces acá tenemos lo que es el valor crítico que es 5.99 y nuestro estadístico de prueba que es 6.22 y tenemos el área de no rechazo y el área de rechazo. Entonces la decisión fue que se rechaza el planteamiento de la hipótesis nula y no se rechaza el planteamiento de la hipótesis alterna. Con un nivel de confianza 95, que afirma que los tiempos para impresión de prueba de impresión de los tres productos evaluados no se ajustan de manera uniforme. Lo explico un poco más breve porque mi compañero ya realizó un ejemplo sobre el ají cuadrado y por motivos de tiempo intento hacerlo un poco rápido y dejo citado lo que es este documento.